Amén, gloria a Dios, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí en nuestras charlas de Café con Biblia, mi persona y nuestro amado amigo, pastor, hermano en la fe, Jaime de la Vega. Jaimito, ¿cómo estás? Estamos ya en nuestra entrega número 10 de esto, wow. Y Así hemos estado tomando un poco de receso por un viaje que tuve en la grabación. Pero qué bueno es retomar esto, Jaimito, y qué bueno es poder saludar a los hermanos y agradecerles también por la acogida que hemos tenido entre la mayoría de las personas. Bueno, o al menos amén. los mensajes que nos llegan son los de aliento, de ánimo, de seguir adelante, los comentarios que hay en Facebook, en nuestras redes, y es algo que es una bendición. ¿Cómo has estado, hermano querido? Muy buenas tardes, Luchito. Estamos saludando también a todos los hermanos que forman parte de nuestro público. Es verdad, hemos tenido alguna pausa en nuestras grabaciones debido a tu viaje, pero igual yo me siento muy feliz de poder retomar esto, porque es algo que nos edifica a ambos, pero también es algo que está teniendo muy buena recepción, ¿no? Entonces, Luchito, lindo poder retomar nuestras grabaciones. ¿Sobre qué vamos a hablar ahora, Luchito? A ver, hemos estado hablando acerca de principios de interpretación bíblica. Y creo que a quienes tenemos la pasión por enseñar la palabra, ese es un tema que, bueno, valga la redundancia, nos apasiona, nos gusta y comparar enfoques y ver cómo hacemos. Pero creo que es importante, y esto lo hemos hablado extra cámaras, por así decirlo, que es importante también que descendamos a la parte práctica, ¿no? De la vida cristiana, porque si lo que hablamos al final no tiene un sentido de aplicación en la vida diaria, no estamos edificando a las personas, ¿no? Y en ese sentido creo que, como estábamos hablando, sería interesante, a manera de enganchar con lo que ahora vamos a hablar, es explicar o resaltar la verdad de que como personas llamadas por el Señor a compartir las buenas nuevas, una de nuestras principales cargas o nuestros principales anhelos es que las personas entiendan bien el mensaje de la palabra para que puedan ponerlo por obra y puedan recibir el resultado que la palabra de Dios promete, porque si uno es obediente a la palabra de Dios y a los principios, va a vivir bien, básicamente, ¿no? Eso no tiene que ver con una cuestión legalista basada en el mérito propio de uno, simplemente que si amamos a Dios vamos a buscar agradarlo y si amamos a Dios, vamos a buscar conocer su palabra y entenderla bien, ¿no? Entonces, a partir desde ese punto de vista, podríamos enlazar con el hecho de cómo podemos descubrir en la Escritura, haciendo una correcta interpretación de la palabra, que Dios quiere que nos vaya bien en esta vida. O sea, Dios no Amén. nos ha hecho nacer de nuevo para que suframos, ¿no? O sea, como quiera, con o sin Dios, este mundo trae sufrimiento, este mundo caído es caído y va a haber situaciones complicadas, pero ¿cuál es el punto del deseo de Dios? ¿Cómo podemos establecer el deseo de Dios en el sentido de que Él nos ha puesto en esta tierra, nos ha rescatado? Y Él desea que tengamos una vida cristiana victoriosa, ¿no? Entre paréntesis, hermano, bendigo tu vida. Cuando estás tomando tu cafecito, veo tu jarro del tigre. Yo también soy del tigre, así que no tengo mi jarro, pero adelante, hermano. Y bendecimos a los hermanos del Bolívar y todo lo demás. Sabemos que el cielo es celeste, pero el tercer cielo no lo sabemos. Es una broma, no estoy estableciendo. Todo bien, hermano. Yo hoy día voy a estar con agua, vas a hacer charlas de café y agua con Biblia esta vez, pero Amén. Jaimito, ¿qué Un opinas breve, tú? un breve comentario. No sé si Adelante. puedes acercar más tu micrófono. Me da la impresión que el sonido está un poco atenuado. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Gracias por eso, hermano. A ver, ahora sí, ahora sí. Hola, hola, hola. Está mejor, sí, está mejor. Amén. Luchito, me gusta la introducción que has hecho, porque, bueno, hemos estado hablando de principios de interpretación, ¿no? Y la retroalimentación que yo he recibido es que son charlas que están interesando a muchas personas. Sin embargo, también queremos ministrar aspectos prácticos, y eso es importante, ministrar aspectos prácticos a la vida de las personas, porque la palabra de Dios es la palabra de un Dios vivo y es la palabra de un Dios personal, Amén. ¿no?
Y obviamente cuando nosotros estamos hablando de principios de interpretación, no nos interesa entrar en contiendas, ni mucho eso, ni entrar en aspectos teológicos, porque siempre vamos a creer que la palabra de Dios es para el ser humano común. Pero es importante que el creyente tenga en cuenta que una sana interpretación de la Biblia le va a permitir aplicar adecuadamente la palabra de Dios a su propia vida, ¿no? Amén. No te olvides que cuando los discípulos estaban discutiendo quién va a ser el más importante, el Señor Jesús les puso la imagen de un niño. Les dijo, el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Y obviamente mostrando de que la palabra de Dios es la verdad de Dios, pero es la verdad de Dios para aquellos grandes intelectos, pero también para la persona común, ¿no? Y que es importante que nosotros podamos, en ese sentido, interpretar adecuadamente la palabra de Dios para aplicarla adecuadamente a nuestras vidas. ¿Cuál sería el título de esta nuestra 10ª charla, según tú, Luchito, de nuestra Wow. charla de hoy? Me gustaría ponerle esto. Dios quiere que te vaya bien en esta vida. Así de Amén. simple. Porque venimos de un contexto donde muchas veces nuestra manera de pensar nos ha limitado. O sea, en el mundo recibimos tanta cosa en la cabeza, aún nuestras familias, no es culpa de ellas, definitivamente, nuestros progenitores, pero a veces desarrollamos una idea de víctima, de que tenemos que tener cuidado con tener mucho éxito en la vida, y no es buscar el éxito por el éxito, lo sabemos. En realidad habría que redefinir éxito según Dios, qué es éxito y qué es éxito Exacto. según el mundo, ¿no? Pero cuando venimos a recibir al Señor y venimos a ser redimidos por la sangre de Jesús, venimos a ser hijos de Dios, tenemos que tener la capacidad de a través de un ejercicio de interpretación correcta de la Escritura, llegar a la conclusión de que, primero, Dios es bueno siempre. Segundo, que Dios quiere que nos vaya bien en esta vida. Pienso en eso, basado en este pensamiento, me llega Tercera de Juan, versículo 2. Podríamos empezar ahí, Amén. Tercera de Juan 2. Quien escribe es el discípulo amado, Juan, que es ya anciano, y dice amado. En la Reina Valera del 60 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿no? Gloria a Dios. Y en la PDT, la Palabra de Dios para Todos, dice, estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Genial. Y dice, en ambas versiones dice, que te vaya bien en todo. Ahora, todo Amén. significa todo, pues todo, relaciones familiares, trabajo, llamado ministerial, salud, eh, provisión financiera, todo. O sea, Dios quiere que nos vaya bien en todo. Ahora, si tenemos luchas en algún área, y de hecho seguramente las vamos a tener, las estamos enfrentando, eso tiene que llevarnos a revisar algo, ¿no? Y tal vez qué es lo qué cambios tenemos que hacer o cómo tenemos que enfrentar las dificultades que se levantan en ciertas áreas, como para manifestar la bendición que ya tenemos en Cristo y el hecho de que ya somos declarados más que vencedores en Él, ¿no? Entonces, creo que podríamos empezar por ahí. ¿Qué opinas, Jaimito? Dale. Amén. Me gusta mucho el texto que has leído porque nos da pie para hablar de esto que tú lo estás titulando. Me gusta el título. Dios quiere que te vaya bien, hermano. Dios quiere que nos vaya bien. Amén. Pero ¿qué significa eso en el contexto de la Biblia? Y el verso que has leído es un verso clave para hablar sobre esto. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice, ¿no? Y que tengas salud así como prospera tu alma. Y claro, aquí la Biblia está hablando de un tema, la prosperidad, ¿no? Pero muchas veces, incluso en los círculos cristianos, Luchito, cuando se habla de prosperidad, solamente se tiene en mente la prosperidad financiera. Muchas veces, ¿por qué, por ejemplo, en algunas de nuestras charlas que hemos tenido en este programa,
sobre estas cosas, ¿no? La prosperidad de la que habla la Biblia tiene que ver con una prosperidad integral, ¿no? Y hablábamos de que muchos ministros y muchas personas que critican el mensaje nos ponen a nosotros en la bolsa del mensaje de prosperidad. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se habla de prosperidad en la propia iglesia del Señor normalmente está enfocada a la prosperidad financiera, ¿no? Y claro, cuando nosotros predicamos sobre fe, predicamos sobre muchas cosas, los que nos critican dicen, bueno, es un mensaje de prosperidad, porque hay una pérdida de equilibrio. Pero este pasaje que tú has leído, Luchito, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, Amén. ¿no? Y que tengas salud. Y de repente uno se pregunta, ¿la salud es parte de la prosperidad bíblica? O sea, ¿de qué te sirve tener millones y millones de dólares si eres una persona enferma, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas esto y lees este pasaje y que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La Biblia está poniendo este pasaje de la Biblia está poniendo en una perspectiva correcta lo que es la prosperidad bíblica. Y la prosperidad bíblica es integral. Hay muchas personas que no son millonarias, pero que son prósperas, porque les va bien en todos los aspectos de su vida. Yo, por ejemplo, alguna vez he hablado sobre esto, ¿no? Y decía, personalmente yo ahorita no soy millonario, yo vivo por fe, ¿no? Y no soy millonario, ¿no? Pero yo les decía alguna vez a los hermanos acá en la iglesia, les decía, sin embargo, yo ahora, en este momento, me considero una persona próspera, en el sentido de que vivo por fe y hace años que no me falta nada, pero al mismo tiempo me considero próspera porque tengo salud, porque tengo un propósito para mi vida, porque me va bien. Entonces, es eso lo que queremos tocar en esta entrega, ¿no? Dios quiere que te vaya bien, eso implica prosperidad, pero la prosperidad bíblica no solamente tiene que ver con la prosperidad financiera, sino que es algo integral. ¿Cuál es tu opinión al respecto, hermano? Sí, definitivamente, ¿no? Es interesante cuando vamos a estudiar un poquito las palabras en el idioma original griego. Esta palabra prosperado, yo deseo que tú seas prosperado, es la palabra eudó y significa, es un compuesto de otras dos palabras, pero significa ayudar en el camino, lograr, alcanzar, dice figurativamente triunfar en los negocios, ahí está. Amén. Prosperar, próspero y viaje. Hay otra traducción que decía, yo deseo que te vaya bien y que tengas un buen viaje. O sea, el sentido de esto es que en el viaje de la vida, Dios quiere que nos vaya bien. Ahora, Jaimito, quiero traer tu atención sobre algo porque puede ser que algunas personas no lo entiendan o no tengan la misma definición. Has hablado de que vives por fe. Y sería bueno explicar un poco, que tú digas un poquito tu testimonio o a qué te refieres cuando dices vivir por fe. Eso creo que es importante también para entenderlo. Perfecto. Y es una linda pregunta. Es una linda pregunta. Luchito, yo siempre me he movido profesionalmente en el campo de la informática, ¿no? He tenido excelentes trabajos, he tenido excelentes sueldos, pero en los últimos años yo ya no me estoy moviendo, aunque tengo un proyecto entre manos, pero yo no estoy recibiendo mi sustento de lo que fue siempre mi oficio, ¿no? La informática, la ingeniería de sistemas. Y hace años que yo no tengo mis ingresos de eso, porque hace años yo empecé a vivir por fe. Fíjate lo que te estoy diciendo, vivir por fe. Hace años, es decir, sin estar trabajando en mi oficio, que es la informática y la ingeniería de sistemas, yo me he dedicado a lo que es el llamado ministerial que tengo, ¿no? De hecho, tú sabes, conoces mi historia, yo he vivido 4 años en Cochabamba, sí, me fui a finales del 2012, me regresé a finales del 2016 aquí a La Paz. Y todo ese tiempo, desde que yo me fui a Cochabamba, yo ya dejé de tener ingresos fijos y solamente empecé a vivir por fe. Aunque había algún salario que recibía los primeros meses que yo me fui a Cochabamba, empecé a vivir por fe. ¿Y qué significa vivir por fe? Significa que yo estoy viviendo de las ofrendas.
y de los diezmos que le pertenecen a la iglesia que estoy pastoreando, que por el momento es una iglesia muy pequeña, ¿no? Sin embargo, también tenemos como ministerio un público en las redes sociales que también hace llegar sus ofrendas. Ahora, el vivir por fe para mí está contrastado con lo que yo vivía antes, ¿no? Yo como ingeniero de sistemas, Luchito, yo tenía excelentes sueldos en tiempos en que mi vida era una vida desordenada y tenía excelentes sueldos. Tuve tan excelentes sueldos, pero mi vida no estaba ordenada. Todos los que conocen mi testimonio saben que muchos años de mi vida cristiana fui un cristiano en derrota. Y un cristiano en derrota significa que yo disparate todo mi dinero, ¿no? Y no tengo nada, ¿no? Ya cuando empecé a ordenar mi vida, justo coincide con mi ida a Cochabamba, esa residencia de 4 años en Cochabamba. Yo ahí recién empecé a ordenar los aspectos de muchos aspectos de mi vida y llegó un momento en Cochabamba en que yo dejé de tener algún salario fijo que tenía, ¿no? Y claro, yo me acuerdo que fui donde el Señor en oración, ¿no? Y le dije, Señor, ahora yo no sé qué hacer, no tengo ni siquiera recursos para regresarme a La Paz, no sé qué voy a hacerle, le decía al Señor. Y fui osado, Luchito, en una oración que hice, porque en toda mi vida de desorden los años anteriores, yo muchas veces me prestaba plata a la gente para sobrevivir. Y la mayoría de las veces terminaba sin pagar mis deudas. Entonces, cuando yo dejé de tener un ingreso fijo que tenía el primer tiempo en Cochabamba, yo fui donde el Señor y le dije, Señor, ahora yo voy a vivir por fe y te pido que proveas mis necesidades. Y le dije algo al Señor. Y fui osado, ¿no? Le dije algo al Señor y le dije, Señor, vas a tener que proveerme. Porque, Señor, yo no pienso prestarme plata para sobrevivir. Así le dije, ¿no? Porque estaba un poco traumado, Luchito, Mm, porque mm. en mi vida desordenada me prestaba plata y a veces estaba tan apretado y yo estaba traumado por vivir así tan desordenadamente y sin pagar mis deudas. Entonces yo le dije, Señor, yo no me voy a prestar plata. Y fui tan osado en mi oración. Alguien puede criticar lo que voy a decir, pero es parte de la fe y es parte de la fe que yo tengo. Y le dije, Señor, si tú no me provees mi sustento diario, vas a tener que quitarme la vida, Señor. Así, porque yo no pienso prestarme dinero. Y mira, yo no entiendo cómo, porque el pastor bajo cuya cobertura estaba meses después, también él decía, él apoyaba lo que yo decía. Yo le dije, después de esa oración, yo no sé cómo el Señor se arregló ahí en Cochabamba. Yo no tenía un ministerio, no era la cabeza de ningún ministerio. Ujú. Yo no podía contar con diezmos y ofrendas regulares, ¿no? Estaba bajo la cobertura de un ministerio. Entonces, pero de todas maneras, yo no sé cómo, ¿no? Y el pastor bajo cuya cobertura estaba, también en algún momento reconoció, no sé cómo Dios se arregló, Luchito, para proveerme. Dios le ponía algo a algún hermano, ¿no? Había muchos hermanos que me apreciaban allá y me llegaban ofrendas de estos hermanos. De alguna manera yo conseguía algún trabajo que tenía que hacer porque yo me movía en el campo financiero, en la iglesia donde yo servía, ¿no? En la Perdón, parte contable. aquí quiero hacer algo importantísimo Dime, para dime. hacerlo. Y seguimos, vamos a seguir con esto. Pero eso es lo importante, y es importante que la gente entienda que vivir por fe, tal vez, o sea, puede involucrar el hecho concreto de no depender de un salario físico, o fijo, quiero decir, de un salario Exacto, fijo, en lo que podríamos entender un trabajo normal, secular o como quiera llamarse. exacto, Es dejar eso en virtud de un llamado para servir en la casa o a la obra del Señor, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ah, si funciona para el pastor Jaime, va a funcionar para mí, dejo todo y tal vez ni llamado tiene, ¿no? Y ese es el exacto, punto, eso es lo que yo quiero. A ver, perfecto, Dios honra las decisiones que hacemos en obediencia a Él en virtud del llamado que Él tiene específico. No es el plan de Él que todos vivamos de esa manera, pero exacto, a aquellos que Él llama y levanta para servir en su obra, porque la obra no es un negocio, hay que entender que la obra, bien vista desde la perspectiva de Dios, tiene que ver con ganar vidas, con expandir el reino, pero no es un negocio, no es un negocio en el sentido mercantilista, digamos. Y ahí es donde podemos glorificar a Dios porque vemos que Dios, en tu caso, te provee sobrenaturalmente, usa personas, pero básicamente lo que Él hace es
proveerte en virtud de la obediencia que tú estás haciendo al Amén. llamado específico que Dios tiene para ti. Continúa, hermano. Quería hacer ese asunto porque creo que es importante también. No, excelente. Tu intervención que acabas de tener es excelente porque pone en perspectiva lo que estoy yo hablando, ¿no? Justamente el testimonio que yo tengo de la provisión de Dios, y son años, Luchito, ¿no? Son años desde 2012, ahorita son 12 años. Y yo puedo decir, glorificando a Dios, puedo decir que en esos 12 años no me ha faltado nada, Luchito, nada, ¿no? Y bueno, el complemento de lo que estoy diciendo es que tampoco me sobran. No tengo yo ahorros, no tengo nada, yo vivo al día. Pero cada vez que yo recuerdo todos esos años de milagrosos, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó la pandemia y todos estábamos empezándonos a confinar. Es un momento en que ya las autoridades dijeron, va a haber confinamiento, nadie va a salir. Y a mí me había ido muy bien con un seminario, principios de 2020, ¿no? Principios de 2020. Me había ido muy bien con un seminario de escatología y estábamos ya repuntando en el ministerio. Teníamos un local en el centro de La Paz, ¿no? En la Comercio, a 2 cuadras del kilómetro cero, en el centro de La Paz. Y yo estaba muy entusiasmado y decía, mucha, ahora vamos a arrancar este año y vamos a traer más personas y nuestro ministerio va a ir adelante. Y justo empieza la pandemia, ¿no? Y yo me acuerdo que ese rato que anunciaron el confinamiento, yo me deprimí. Ahora, ¿esto pasa o no pasa con las personas? Los más grandes hombres y mujeres de fe, hay momentos en que quieren deprimirse. Y yo quise deprimirme, ¿no? Y yo decía, ¿y ahora de qué voy a vivir? Decía, si me estaba yendo bien justo cuando me está yendo bien, viene la pandemia y ahora de qué voy a vivir, ¿no? Porque al final la iglesia que estoy pastoreando todavía no está consolidada, ¿no? No estaba consolidada. Y ese rato me quise deprimir, Luchito, pero ahí yo me acordé de algo. Y dije, Señor, todos estos años me has sostenido. ¿Cómo puedo yo desconfiar de ti? Es decir, la depresión asomó a mi vida. Y quise yo acceder a la depresión. Pero los que vivimos por fe tenemos la palabra en nuestro corazón. Y ese rato empecé a pensar en la palabra. Y lo que la palabra dice, pero no solamente eso, sino el testimonio que ya tenía yo varios años viviendo por fe. Y dije, Señor, en los peores momentos tú me has sostenido y me vas a sostener nuevamente. Y lo que estamos hablando ahora, yo estoy convencido que Dios quiere que me vaya bien. Y en ese sentido, hermano, yo identifiqué la depresión, identifiqué los pensamientos de depresión en mi mente, me planté en fe y la pandemia no me afectó hasta tal punto de cortar mi provisión, Luchito, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué puedes decir de todo esto, querido? Wow, sabes, hermano, qué lindo escuchar esto. Y bueno, mi historia no es tan diferente de la tuya. Mm, Y, sin entrar en mucho detalle, porque creo que lo que está edificando a la gente es tu testimonio, pero bueno, yo también vivo por fe, en realidad. Claro, eh, Tengo mi profesión y sin embargo, tengo un llamado de Dios y Dios me ha permitido recibir dinero de algunos trabajos que hago, que he hecho, pero también una retribución, digamos, en virtud del trabajo que ejerzo en la iglesia. Sin embargo, es interesante ver que el Dios que nos sostiene cuando las vacas no son tan flacas es el mismo Dios que nos va a sostener cuando las vacas sí son flacas. Hace tiempo atrás llegué a tener 2 trabajos y bueno, cuando tienes 2 trabajos tienes 2 ingresos, eso es lo ideal, ¿no? Entonces, fue bueno, estaba apoyando un proyecto sobre traducciones y guiones de programas para televisión para un canal cristiano en el exterior. Y bueno, fue un lindo proyecto, pero al final terminó, fueron 14 meses. Y un día una de mi mejor amiga, que es creyente, le conté algunos cambios que se avecinaban y todo. Y bueno, ella creo que fue guiada y movida por el Señor para decirme, ¿sabes? El mismo Señor que te ha sostenido esos 14 meses, esos meses de la pandemia, es el mismo Dios que te va a sostener ahora y siempre. Ahora, el desafío es creer eso.
El desafío es ejercer fe sobre eso. Amén. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Y empezamos hablando un poco sobre el fundamento. Tú y yo somos, nos gusta enseñar la palabra, tenemos un llamado a ser maestros de la palabra. Y bueno, lo pienso bien, es la verdad, ¿no? Aunque alguien me va a decir, no, no os digáis muchos de vosotros maestros sabiendo que se recibiréis, pero Dios llama a algunos a enseñar la palabra. Es un ministerio, Es un ministerio, es una función, es un servicio que se hace. es un Y nos oficio de la... paramos en eso para enseñarlo. Y parte de mi carga es poner siempre el fundamento en medio de todo eso como la tuya, porque realmente es Dios el que se encarga de proveer a sus hijos. Y obviamente viene a mi memoria los dichos de un hermano cuyo ministerio no está dando cobertura a la iglesia en este tiempo, a la nueva iglesia que hemos abierto. Él es de Estados Unidos. Y él hace años en la prédica decía, ¿con qué dices que quieres vivir por fe? Él decía, ¿no? Al auditorio. Y él decía, bienvenido, pues ahora vas a ver lo que es trabajar. Porque Dios no fomenta la vagancia. Y la verdad es que la naturaleza de un ministerio, dentro de los 5 dones ministeriales de Efesios, cada uno en su función, ocupando su función, tiene que trabajar. Ahora, Amén. no es el trabajo natural como se entiende. Hay mucho de eso, pero también es un trabajo del ministerio de la palabra, de estudiar, de buscar del Señor. Quienes son pastores están en el día a día muchas veces sufriendo cierta aflicción por causa de los miembros, porque su preocupación son los miembros. Su preocupación es el bienestar de la gente que les rodea y de la gente a la cual él ministra o esta persona ministra regularmente la palabra. En el viaje que estuve en la iglesia que fui a Estados Unidos, tú sabes los detalles, la segunda noche asistimos a un evento, la pastora de la iglesia nos hizo parar a todos los pastores que estábamos visitando y dijo algo que a mí me conmovió, que yo no, o sea, tengo conciencia de eso, pero nunca reparo en eso. Pero fue bueno porque dijo, quiero que todos los pastores, dijo, que están a cargo de obras, de vidas, se pongan en pie. Nos paramos y nos dijo, gracias por el trabajo que hacen y gracias porque somos conscientes de que el bienestar del ánimo de ustedes depende directamente del bienestar del ánimo de sus miembros y de cómo viven sus vidas. Porque ustedes siempre están conscientes de ministrar la palabra y que le vaya bien y tal hermano no vino y tal problema y esto y el otro. Y esa es la labor. Y bueno, fue una honra porque realmente ellos valoran mucho el ministerio pastoral, lo honran mucho. Qué bueno. Y, y creo, Jaimito, que esa es la base de entender el llamado, sea cual sea en alguno de los 5 dones ministeriales, no estamos hablando solo de pastores, pero es entender que uno elige confiar en Dios para entrar a vivir a partir de una función específica en el cuerpo de Cristo, pero no en función de uno mismo, sino en función de edificar a otros, de edificar la iglesia, de avanzar el reino de Dios. Y eso es algo que no lo veo como una circunstancia por la cual yo gloriarme, o tú o nadie debería gloriarse, porque no somos superiores ni mejores, somos de carne y hueso, hombre de Dios, hombre al fin, yo digo, mujer de Amén. Dios, mujer al fin, falible, con cosas que tiene que aprender, pero es Dios el que nos ha elegido. Jesús es el que elige, el que pone personas en el ministerio y Él se va a Amén. encargar de sostenerlos. Tengo, antes de pasarte la palabra, un verso que mi pastor, o sea, mi iglesia tiene una cobertura de Estados Unidos, pero mi pastor es un pastor de Perú y él es un maestro de la palabra. Y él me dio una vez este verso, el Salmo 37:19, que Dios lo había urgido, lo había guiado a reparar en este verso. Y fue una revelación para él. Salmo 37:19 dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los Wow. días de hambre serán saciados. Gloria a Dios. Eso significa que puede el mundo estar en un desorden total si seguimos al Señor como pueblo de Dios. Y aún quiero hablar a los ministros, a las personas que tienen un llamado en sus vidas a ministrar la palabra.
Yo entiendo que hay gente que tiene un llamado de full tiempo, dedicación total a las cosas del Señor. Hay gente que tiene bivocacional, hay gente que depende de un trabajo secular y aparte de eso ejerce eso. Cada uno lo resuelve con Dios. No tengo una opinión exacta sobre eso. Lo que creo es que cada uno tiene que buscar a Dios en su corazón porque Dios tiene el plan y la manera para sostener a cada uno. Pero, ¿qué dice la palabra? Salmo 37, 19, voy a repetir. Dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Esa es la promesa del Señor. Es lo que tú has vivido, hermano. Es lo que yo he Aleluya. vivido y muchos pastores hemos vivido y líderes y hermanos en medio de la pandemia cuando tuvimos que estar encerrados y pues se paró todo. Y si no hay trabajo, pues no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay ingreso. ¿Y qué hacemos? Entonces, servimos a un Dios fiel y a un Dios que, hermano, no quiere que nos vaya mal. Ahora, Aleluya. hay temporadas de vacas flacas, pero yo creo que Dios siempre nos va a llevar a una tierra de abundancia, como dice, lo sacó a prosperidad, dice una parte en la escritura también. Y creo que hay promesa del Señor para mejorar en la vida, porque algo con lo que he vuelto de este viaje que hice fue de que, pucha, servimos a un Dios cuyos recursos son ilimitados. Gloria a Dios. Y la idea es renovar nuestro entendimiento al punto de la idea de entender que Dios quiere utilizar a la iglesia para suplir las necesidades de las personas en todo nivel, espiritual, financieramente, materialmente. Yo sé que lo principal es espiritual, pero Dios se va a encargar de que la iglesia pueda ayudar a otros, ayudar a los que no tienen, ayudar y enseñar la palabra a quienes tienen problemas de malentendimiento de cuál es la voluntad perfecta de Dios respecto de finanzas, por ejemplo. Porque todo lo que no se ve es eterno, dice la palabra, pero lo que se ve es temporal. Y yo personalmente en mi reflexión digo, si es temporal está sujeto a cambio, así que puede cambiar. Lo que no Amén. vemos, lo eterno, el llamado de Dios, el amor de Dios, la redención, todo el trabajo, el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu, eso es eterno, tiene un peso eterno, un peso de gloria. Pero todo lo demás, que también es importante, porque el ministro come, hermanos. O sea, pastor come. Si es cochabambino, va a comer más, tal vez, veces al día, pero no lo sé. Yo estoy luchando, quebrando eso en mi vida. Eh, todos tenemos necesidades, pero Dios se encarga siempre de proveer. Y gloria a Dios por eso, hermano, porque a estas alturas compartiendo lo que consideramos lo que tú estás compartiendo en medio de la pandemia, vemos que Dios es fiel y en los días de hambre vamos, aún en esos días, ser saciados. Te paso la palabra, hermano, me he puesto un poco sentimental. Gloria a Dios. Lo que pasa, Luchito, es que la pandemia desafió a todos los seres humanos, ¿no? Amén. Y obviamente, como resultado de las pandemias, se han producido muchísimos cambios en el mundo. Estaba viendo las cosas, los cambios que se han producido en informática, en inteligencia artificial. Se ha afectado a todos. ¿Y por qué no afectar, digamos, también a los pastores? Tú sabes que muchos pastores se han ido a la presencia del Señor en la pandemia. Y he conocido casos de pastores que han tenido que cerrar sus ministerios, ¿no? Mm. Y obviamente ha sido algo muy, muy complicado, un desafío muy grande. Pero ahorita estamos dando, personalmente, yo tengo este testimonio de que Dios me sostuvo. Pero es importante también en esta charla hablarle a la persona, al creyente común, ¿no? Porque no todos los creyentes están sirviendo en un llamado al Señor, no todos los creyentes están viviendo en fe, están viviendo por fe, en el sentido de que tengan un llamado y estén sirviendo en la iglesia. Ujú. Hay muchos creyentes que están trabajando y son creyentes, pero a todos, no solamente a los que están sirviendo en un llamado, en un ministerio en la iglesia, sino a todos los creyentes. Tenemos que transmitirle esta idea. Dios quiere que te vaya bien. Amén. ¿Por qué? ¿No? Y Dios quiere que estés sano, porque lo que has leído, el texto que has leído al principio, y Dios, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. El que nos vaya bien también significa que tengamos salud, que estemos sanos, ¿no? Entonces, el asunto es esta expresión que estamos usando, el título de nuestra charla de hoy día, Dios quiere que nos vaya bien, es una verdad bíblica.
¿no? Que está sustentada por la palabra de Dios. Y aquí yo quiero un poquito enlazar algunas cosas que hemos estado hablando en los anteriores programas, donde, por ejemplo, hablábamos de la malentendida soberanía de Dios, ¿no? O la soberanía de Dios extrema, como tú has mencionado en algún momento, ¿no? Donde muchas veces cuando nos está yendo mal, en cualquier área, ya sea financiera, tal vez una enfermedad y demás, los creyentes asumen el hecho, bueno, es que Dios es soberano y Dios me está mandando esta prueba. Por ejemplo, alguna prueba de alguna necesidad financiera, ¿no? Y quiere ver si yo soy fiel, Dios me está mandando. Y precisamente ahí entra una correcta interpretación de la palabra de Dios para el creyente común, no solamente para el ministro. Amén. Necesitamos entender que Dios quiere que nos vaya bien. Y si por algún motivo tenemos algún desafío en nuestra vida, sea algún desafío financiero, algún problema de escasez o algún problema de salud, es una aberración a la luz de una correcta interpretación de la Biblia echarle la culpa a Dios y decir, bueno, Dios me está probando para ver si soy fiel. No, Dios no es el que está haciendo eso. Y Dios no va a mandarnos cosas malas porque lo que Dios quiere es que nos vaya bien. Amén. Y es ahí donde entra, como el creyente común, el creyente que está trabajando, el joven creyente que está estudiando, o el creyente que está sosteniendo a su familia y demás, de repente está atravesando alguna situación difícil. Es importante que el creyente siempre vea a Dios que está de su lado, Amén. de su lado. Por Amén. ejemplo, cuando yo enfrenté ese intento del diablo de deprimirme, cuando empezó el confinamiento, yo me acordé de cómo el Señor me trató todos los años y me acordé de este principio tan fundamental, o sea, Dios está de mi lado, no importa si me van a confinar, no importa si yo no voy a tener ya posibilidad de recibir recursos de la iglesia, no importa, Dios está conmigo, Dios está de mi lado, ¿no? Dios está en la barca conmigo, ¿no? Aleluya. En ese episodio de la barca hundiéndose y Dios dormido, el Señor más bien dormido en algún lugar de la barca. Y todos asustados, todos digamos, Señor, lo despertaron asustados, alarmando, Señor, despiértate, nos estamos muriendo, nos vamos a morir. Pero ellos se olvidaron de que el Señor estaba con ellos, ¿no? Y ese rato lo despiertan tal vez de un sueño que él necesitaba, porque si estaba dormido en medio de una circunstancia así, era un ser humano como nosotros, asumió nuestra naturaleza. Seguramente estaba descansando, pues porque necesitaba hacer. Mm. Pero los discípulos se olvidaron que estaban con el Señor y estaban todos aterrados, asustados, y hasta tal punto que lo despertaron alarmados. Y el Señor los reprendió, ¿no? Él reprendió primero la tormenta. Él reprendió la tormenta. Pero después él les dijo, hombres de poca fe. O sea, no. O sea, ¿qué les pasa? Esta idea de que el Señor está en la barca contigo es importante para cualquier hermano, cualquier hijo de Dios o hija de Amén. Dios que esté atravesando cualquier circunstancia. Y ahí es donde una interpretación correcta de la palabra nos va a permitir aplicar la palabra. ¿No? Eh, el vivir por fe no solamente es algo para los ministros, porque Exacto. un creyente que tenga un trabajo y tenga ingresos seguros y demás, igual tiene que vivir por fe, porque lo financiero no es el único factor que nos toca atender, ¿no? Y vivir por fe significa enfrentar todas las cosas, sabiendo esta verdad importante. Dios quiere que estés bien, Dios está de tu lado, Dios quiere que te vaya bien. Pero también a mí me sirve mucho en este momento el texto que tú leíste al empezar esta charla. Y ahí yo quisiera hacerte una pregunta, Luchito, para que veamos en qué consiste esto. Porque dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero en la última parte dice, así como prospera tu alma, ¿no? Creo que aquí en este texto está implicada la vida de fe, ¿no? Y el vivir por fe. Por ejemplo, hay muchos creyentes, Luchito, que van a la iglesia y todo,
pero en los momentos difíciles no saben cómo digamos, resolver en fe cualquier desafío que tengan. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo un programa de radio hace años. Había una hermana que me escribía por el WhatsApp y demás. Y un día me escribió, pero todo atormentada, ¿no? Me escribió, mire, estoy con estos problemas y me describió unos problemas. Y estoy así, tengo esto, y tenía varios problemas, no tenía un solo problema, tenía varios problemas la hermana. Y me estaba pidiendo algo, estaba tan desesperada que me escribió y me dijo, hermano, deme algún versículo de la Biblia, dígame algo de la Biblia que me ayude en este momento. ¿Qué puedo hacer? O sea, es un poquito como muchas personas utilizan la Biblia como una aspirina, ¿no? En los momentos difíciles. Y normalmente se olvidan de la Biblia, de la palabra de Dios durante todo el tiempo de su vida, pero cuando viene el problema, recién dicen, ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ahora voy a ayunar. Es claro, ahora voy a ayunar y voy a llamar al pastor, que el pastor me dé un versículo de la Biblia que resuelva mis problemas. Yo creo que esto que estoy planteando está implicado en esta parte del texto que leíste, ¿no? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. ¿Qué significa esta última parte del versículo desde tu perspectiva? ¿Qué significa así como prospera tu alma, Luchito? Buena pregunta, hermano. Y en otras traducciones dice así como estás fortalecido espiritualmente, habla también. En realidad hace Amén. Tal vez una... otras versiones nos van a ayudar, correcto. Exacto. Yo creo que hace referencia a la vida interior, a la calidad de la vida interior. ¿Por qué? Porque si hablamos de suplemento y de salud, digamos, normalmente vamos a hablar de cosas físicas que son importantes y que Dios ya los ha provisto. Pero la vida de prosperidad, la vida de abundancia, alguien define la prosperidad como la capacidad para tener, en virtud de la bendición de Dios, de tener todas las necesidades suplidas de uno y no solo las de uno, sino las de la humanidad. Así, o sea, llevándolo al lado omega, creo que la iglesia tiene ese llamado y creo que cada uno de nosotros también. Ahora, de que estamos en proceso de manifestar eso es obvio. No, ahorita no, pero el punto es que de la misma manera que Dios quiere que nos vaya bien en esta vida, en las cosas materiales, esa bendición, esa gracia, ese poder para manifestar la abundancia de Dios en lo material, está en correcta o en correlación con la calidad de vida espiritual que nosotros tenemos. Porque es el otro problema. La gente busca salud, busca mayores ingresos y no está mal. Yo no estoy en contra de eso. Yo creo que el evangelio son buenas nuevas y el evangelio al pobre es decirle al pobre que puede ser rico o que puede tener sustento abundante. No hablaremos de riqueza en términos de que todos vamos a ser como Elon Musk o como quien sea de multimillonario. Algunos sí, pero el punto es Dios quiere que tengamos todo en abundancia. Ahora, eso debe ser la vida abundante que uno tiene en lo material, tiene que ser el reflejo de una vida abundante en lo espiritual, en lo interno. ¿Cuánto de cabida tiene la palabra en nuestra vida? ¿Cuánto de corazón tenemos nosotros para servir al Señor con nuestros dones, con nuestros talentos, con la fuente de nuestros ingresos? Pero también es entender que conocemos la voluntad de Dios, que tenemos una relación real, viva, creciente y fortalecida con Dios a través de una vida de oración, una vida de obediencia, enseñanza de la palabra, lectura, meditación. O sea, tenemos recursos en nuestro interior, internos, recursos internos, que reflejan el carácter de Dios en nuestra vida. O sea, le damos tiempo e importancia a la palabra, como lo que decías con este asunto de esta hermana, que inferimos que en el momento de prueba estaba en necesidad real de algo, pero estaba buscando un paliativo o estaba buscando una cura universal y milagrosa, cuando en realidad la palabra es medicina, pero también es vitaminas, diremos así, es alimento de la palabra. Y nuestra actitud hacia la palabra no puede ser solo buscar la palabra de Dios que dice cuando atravesamos problemas, ¿no? Cuando viene el problema, viene el destructor o llega el día malo, a veces ya es tarde. O Exacto. sea,
alguien me decía, sí, es que es la medicina, la palabra, sí, pero también son las vitaminas, es alimento y el alimento eh, trae vitaminas. Entonces, si yo de Estados Unidos, el viaje que tuve, me he traído mis suplementos alimenticios, hermano. Nunca soy muy fanático, sí los he usado, pero ahora veo la importancia en ciertas cosas. La verdad es esa. exacto, Entonces, si yo consumo en bases regulares mis vitaminas o mis suplementos alimenticios o me alimento bien, se entiende que mi cuerpo físicamente hablando, el sistema inmunológico está funcionando bien, voy a tener mayor resistencia a cualquier gripe, a cualquier problema. ¿Sí o no? Es lo físico. En lo espiritual es lo propio. La palabra de Dios es alimento para el alma, es alimento para el espíritu también. Y si andamos regularmente en la palabra de Dios, meditando y todo, y somos llenos de la palabra de Dios, cualquier intento del enemigo por traernos para abajo, por bajonearnos o lo que sea, van a tener por una respuesta aquello que mora en abundancia en nuestro interior, que si es la palabra de Dios va a salir y nos va a ayudar. Entonces, Dios no separa las cosas, o sea, no es cuestión de que para vivir ser, y eso quiero decirlo de manera general, ¿no? Más pobre, más piadoso, no, más pobre, hermano. O sea, discúlpame, y Dios no quiere que seas pobre. Estoy hablando de la gente que tiene esa mentalidad. Dios no sí. quiere que seas pobre. Tampoco significa que seas multimillonario, que viva, que tengas 500 casas, 400 autos. No, porque solo necesitas un auto. Y puedes Ah, tener más, no tengo nada en contra de eso. El punto es que nosotros a veces creemos que la bendición de Dios va a suplir solo lo material, cuando en realidad lo que Dios primeramente suple es lo espiritual y es amén. la redención y es el nuevo nacimiento, pero no solo es eso, es tener una imagen positiva de Dios, tener la capacidad de entender la palabra de Dios por el Espíritu de Dios, interpretando bien la palabra y entendiendo que nuestras vidas tienen propósito y que en Cristo hemos sido bendecidos, somos bendecidos para bendecir a otros Gloria a Dios. y para llevar la palabra de Dios. Entonces, cuando Juan dice, y deseo que tengas salud y tengas prosperidad, algunas traducciones dicen, de la misma manera o así como prospera tu alma. Entonces, Eh, es tener la idea del bienestar y el éxito en la vida, porque Dios quiere que nos vaya bien, hermanos, pero en toda área. Y la base que nos vaya bien en toda área es cuando estamos alineados a su propósito y estamos rendidos a su voluntad, no para ser frustrados, sino para hallar verdadero significado en nuestra vida. Y eso tiene que ver con que si Dios me llama a pastorear y yo pastoreo, yo tengo que ser el pastor más feliz del mundo, porque estoy diciendo sí al llamado de Dios. Y porque sé que Dios en medio de todo eso, aunque haya situaciones complicadas, siempre va a proveer y va a bendecir y vamos a ir mejorando. Yo no conozco personas de fe que se hayan quedado estancados, por así decirlo, en cierto momento, en cierta etapa, a cierta situación limitante. Han sabido quebrar las limitaciones en sus vidas en nombre del Señor. Dios los ha bendecido, son una bendición a muchos, pero es un proceso y en ese proceso hay que entender que fe viene por el oír y el oír constantemente de la palabra Gloria a de Dios. Dios. Porque la fe de Dios no es simplemente un método para sobrevivir en este mundo caótico. La fe de Dios, o la vida de fe mejor, es un estilo de vida basado en la clase de fe que Dios tiene. Y la clase de fe Amén. que Dios tiene obra por el amor, es ética, es correcta. Caminamos en justicia, que es rectitud, no solo legalmente, sino que buscamos ser justos. Buscamos agradar, buscamos amarlo. Yo amo a la gente, hermano. Yo he descubierto eso. O sea, que amo a la gente y que me alegro cuando hay gente con la que puedo compartir, que dice, oye, lo que me has dicho me ha bendecido, o he puesto esto por obra que has enseñado, o lo que sea, y está mejor la cosa. Yo me siento feliz, o sea, me siento copartícipe de la victoria de mi hermano, de mi amigo, de la persona a la que he tenido la oportunidad de ministrarle, de compartirle la palabra. Entonces, em, es lo material, pero en función de lo principal que es lo espiritual. Pero no nos quedemos en lo espiritual. O sea, hay gente que dice, recibí al Señor, ya si te mueres, aunque te mueres de hambre, te irás al cielo, un cachito. Si el Señor es el Señor de tu vida, Él te va a sostener. No vamos a morir de hambre, no vamos a morir en quiebra, no vamos a morir ahogados de deudas. Hay una salida. Es un proceso,
Hay que aprender, hay que determinar primero en la escritura la voluntad de Dios. Hermanos amados, Dios quiere que nos vaya bien en esta vida. Dios quiere que si tenemos hijos los podamos mandar a la universidad. Dios quiere que si tenemos hijos podamos vestirlos bien. Amén. Dios quiere proveer para todo, pero todo eso es el resultado de una vida en el espíritu. Viene de nuestro espíritu. Todo lo que nos es añadido en lo natural se gesta en nuestro espíritu. Creo que ahí estoy con mil cosas más pensando y que me tienen que llegar a la cabeza porque están en mi corazón subiendo a la cabeza, pero creo que es importante entender eso. Y gloria a Dios, querido Jaimito, porque primera Juan, o perdón, tercera de Juan 2 refleja eso. O sea, Dios quiere que nos vaya bien, pero a cada cosa en su lugar, en su orden, en su prioridad. Adelante, hermano. Amén. Es lindo, Luchito, escucharte. Estamos tan sintonizados en esto que yo tengo aquí una traducción que es la nueva versión internacional de este texto, ¿no? Ujú. Dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente, ¿no? Claro, nuestra versión, la versión que más usamos en la iglesia evangélica es la Reina Valera, y la Reina Valera dice, así como prospera tu alma. Podemos entrar en algunas cosas más profundas, ¿no? Hablar de alma y espíritu, pero en realidad la idea que está implicada en este texto es la idea de que tienes posibilidades de que te vaya bien en todos tus asuntos en la medida en la que estás prosperando espiritualmente, ¿no? Y obviamente es el ejemplo que yo ponía, creo que, bueno, siempre uso muchas veces ese ejemplo, ¿no? Una hermana atribulada en medio de pruebas muy grandes, que de repente no está edificándose espiritualmente durante todo su tiempo. Y cuando vienen los problemas, hay que entender que muchas veces los problemas vienen sobre mojado más lluvia, ¿no? No, Muchas veces tenemos un problema y viene otra cosa y viene otra cosa y viene otra cosa. Por favor, no le echen la culpa a Dios y a la soberanía de Dios. Es el enemigo el que trae estas cosas, ¿no? Y bueno, tú has mencionado algo que muchas veces es un tema también acá en nuestra casa, acá en nuestro ministerio, ¿no? Has mencionado el tema bueno, se me fue un poquito la idea, ahorita la voy a agarrar. Pero el punto principal ahorita que estamos hablando es el tema de que no, tu prosperidad y el que te vaya bien está ligado al hecho de que tú estás prosperando espiritualmente, de que estás creciendo espiritualmente. Y este es el consejo principal que yo le doy a los hermanos y hermanas que nos están viendo, ¿no? Necesitamos hacer de la palabra de Dios nuestro alimento, lo que tú estabas mencionando. Y nuestro alimento tiene que ser, tenemos que nosotros alimentarnos diariamente. Es decir, si alguien está escuchando esta nuestra charla y está en algún problema, lo que yo le expliqué a esta hermana que me escribió esto y que me decía, pastor, deme algo que ahorita me ayude. Yo recuerdo que le di algo, pero le aclaré y yo le decía, ojalá entendamos bien cómo funcionan las cosas, hermano, decía, ¿no? Porque en realidad las cosas no funcionan de esta manera, sino que funcionan cuando uno tiene en su espíritu la palabra de Dios, está edificándose. Yo voy a poner un ejemplo del mismo testimonio que di hace un rato. El mismo testimonio que di hace un rato me sirve para explicar esto, porque las personas más crecidas en la fe son visitadas por el temor en su mente, son visitadas por la depresión en su mente, lo que a mí me pasó, son visitadas muchas veces por la ofensa, que es un gran problema que también los creyentes tienen y que impide en nuestra vida de fe, ¿no? Pero ¿cómo yo pude resolver ese mismo día eso? Porque en mi corazón tengo la palabra de Dios. Está implantada en mi corazón. Tengo una vida de testimonio. Dios me ha librado de otras situaciones difíciles, pero en ese momento en que yo estoy siendo visitado por la depresión, estoy siendo visitado por el temor, por la preocupación,
bueno, yo puedo darle cabida a eso. Pero llega un momento en que uno dice, bueno, yo ahora, es ahora donde tengo que aplicar aquello que enseño, ¿no? Es ahora, y una de las cosas que enseño es la forma en la que tú corriges el mal pensamiento es por medio del uso de tu boca. Tú tienes que Amén. empezar a proclamar las cosas. Pero también una de las cosas que se ministran en nuestra casa es que para que la palabra de Dios esté en tu boca, primero has tenido que ponerla en tu corazón, ¿no? Amén. Y es de tu corazón. Por eso la Biblia dice que la fe es la fe del corazón, ¿no? Que si que confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. La Biblia no dice que la fe es una cosa de la mente. Mm. Y obviamente tenemos que entender que la mente no es parte de tu espíritu, es parte de tu alma. Y alma y espíritu son distintos según la palabra de Dios. Según el mundo son lo mismo. Mm. Pero según la palabra de Dios, espíritu y alma están divididos, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando la hermana me escribió así tan atribulada, yo le di alguna cosa de la palabra, me acuerdo que le di algo, pero le expliqué y le dije, ojalá funcionara así, hermano. Ojalá cuando estamos en problemas podemos tener una aspirina espiritual que nos resuelva el problema. Pero normalmente la vida de fe consiste en que nosotros nos edificamos espiritualmente todos los días, todos los días. Por ejemplo, cualquier padre de familia que esté atravesando situaciones, estoy hablando a creyentes, ¿no? Cualquier padre de familia que esté atravesando situaciones difíciles en lo financiero o en lo familiar, ¿no? En temas de salud y demás y que esté escuchando nuestra charla, le tenemos que transmitir que el vivir por fe, que no solamente es para los ministros, sino es para todo creyente, está basado en el hecho de que tú estás creciendo, estás prosperando. Me gusta esa expresión de nuestra traducción. Estás prosperando espiritualmente, está prosperando tu alma. Eso habla, sin entrar en muchos tecnicismos, habla de la renovación de la mente, ¿no? Exacto. Está prosperando tu alma. Mientras, mientras está prosperando tu alma, entonces tienes que esperar que te vaya bien. Pero ¿cómo prospera el alma? ¿Cómo prosperas espiritualmente? Si no es por la palabra, por la vida de oración diaria, la alimentación diaria. Y obviamente, hermanos, esto es importante para todos, todos los que nos escuchan y están atravesando problemas. Necesitan, muchos creyentes, Luchito, muchos creyentes, van a la iglesia todos los domingos, pero no abren su Biblia durante la semana, Mm. ¿no? Y de repente viene el día malo, tú has mencionado esto del día malo, ¿no? El día malo, tal vez podemos algún momento hablar, hacer una charla sobre esto, que es importante, ¿no? Está mencionado en Efesios 6. Y de repente van a la iglesia, todo, no abren su Biblia durante la semana, están afanados con las cosas del mundo, porque vivimos en una época muy agitada. Pero cuando llega el día malo, allí está diciendo, ¿y ahora qué pasa? Yo voy a la iglesia, yo hago estas cosas, yo doy mis diezmos, yo hago todas estas cosas. Pero la pregunta es, ¿está prosperando su alma diariamente? Luchito, creo que ese es el desafío principal de este tiempo de la iglesia. La iglesia del siglo XXI es una iglesia en la que el mundo es un mundo verdaderamente agitado, ¿no? Mm. Muchos creyentes, yo escucho permanentemente esto, ¿no? Por ejemplo, que para congregarse o para que lean su Biblia, ¿no? Les digo, tienes que congregarte, pastor, no tengo tiempo para congregar. Lee tu Biblia al día, pastor, no tengo tiempo para leer mi Biblia. Y claro, el mundo en que vivimos, el mundo del siglo XXI y los creyentes que están trabajando secularmente y demás, estamos viviendo un tiempo de una vida sumamente agitada, cual no ha habido antes, ¿no? El mundo tan agitado de ahora nunca es algo nuevo, ¿no? ¿Y qué pasa con los creyentes? Están absorbidos por lo cotidiano y no se dan tiempo para leer su Biblia, para edificarse. Mm. No se dan tiempo para eso. Creo que un creyente que está atendiendo lo del día a día y no se da tiempo para, para lo más importante que es su edificación espiritual, está dándole mucha importancia y está atendiendo lo urgente y está dejando de lado lo importante, sin entender que lo importante le va a ayudar a manejar lo urgente. ¿Qué opinas tú, Luchi?
Bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo, pero quisiera resaltar esto que estás diciendo, Jaimito. Somos el resultado de nuestra vida de pensamiento. Y si no trabajamos en renovar nuestro entendimiento alineados con la palabra de Dios, si bien podamos tener la experiencia del nuevo nacimiento real, genuina, de corazón, pero si no trabajamos en cambiar nuestra vida de pensamiento, no vamos a experimentar lo mejor de Dios en esta tierra. Así es, Y para poder experimentar lo mejor de Dios a partir de una mente renovada, hemos de aplicarnos al estudio de la palabra de Dios y el fortalecimiento de una vida de comunión con el Espíritu Santo. gloria a Dios. No hay, a ver, no hay atajos, no hay recetas ya prefabricadas. Es nuestra vida delante de Dios. Es Dios expresando su vida, si quieren, a través de nuestra vida. Porque hay una realidad en el espíritu que es mucho menos tangible que lo natural a nuestros sentidos, pero es mucho más real al ámbito inmaterial del espíritu. Y ahí es cuando uno tiene que pararse y decir, yo decido que mis últimos días van a ser mejores que los primeros. Y yo creo y sirvo y tengo una relación con Dios donde Dios me lleva siempre de menos a más y de más a mucho más para su gloria. Y no tiene que ver con fama, con éxito, con admiración, con tener muchos fans, con que nos sigan miles en las redes. Todo eso bienvenido si quieren. Pero tiene que ver con nosotros hallar y caminar el propósito de Dios para nuestra vida. Y eso es cambiar nuestra manera de pensar, hermano. He estado trabajando en esto. Mira, te soy honesto, estuve en este viaje, fui ministrado en estas cuestiones, pero los últimos 10 días yo estoy siendo literalmente bombardeado, porque yo no soy mucho de estar todo el rato escuchando mensajes y que uno y que al otro y que al otro, pero tengo mis predicadores, mis referentes, como cada uno los tiene, y estudiamos y meditamos, pero el Señor está trabajando muy fuerte en mí y conmigo el asunto de la importancia vital de renovar el entendimiento, de ser transformado, de alinearme con los pensamientos de Dios. Isaías 55 dice que Él tiene pensamientos mucho más altos, ¿no ve? Caminos Así es. muchos más altos. Ahora sabemos que en la nueva creación, en el Espíritu, podemos alcanzar esos pensamientos, pero no vamos a avanzar si no cambiamos nuestra manera de pensar, porque nuestra calidad de vida, nuestra vida es gobernada por la manera de pensar. Entonces, ya para cerrar, hermano, creo que, creo que lo que nos toca es desafiar a los hermanos y animarlos, porque yo sé que hay gente que nos escucha que tal vez está con serios problemas en situaciones, pero mi recomendación es vea la palabra de Dios, busca lo que la palabra de Dios dice acerca de tu situación y ora y créele al Señor. Ahora, lo ideal, antes que esperar que el día malo llegue para tomar decisiones radicales en la vida de uno, es tomar una decisión hoy día, sea día bueno, sea día malo, sea día no tan malo, de alinearnos a la palabra de Dios, de ser un pueblo que lee y conoce la palabra de Dios en contexto, aprendiendo bien y también teniendo una vida fuerte de oración. Y algún rato hablaremos de oración, qué es orar y qué es informarle a Dios sobre nuestros problemas, ¿no? Porque hay gente que cree que informarle a Dios sobre nuestros problemas es orar. Y orar tiene que ver con tener un tiempo de comunión con Dios y tener la capacidad de hablar sobre las circunstancias y las situaciones adversas, ordenando en el nombre de Jesús de que se alineen al propósito de Dios. Y eso tiene que ver con lo que algunos llaman oración de fe o oración de autoridad, como sea. Pero creo que tenemos que estar plenamente conscientes, de acuerdo a la Escritura, hermanos amados, de que Dios quiere que nos vaya bien en esta vida. Él nos ha dado todo lo que Él podía darnos para que nos vaya bien. Nos ha dado la redención a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Nos ha dado victoria a través de la sangre. Jesús nos ha dado justificación. Gloria a Dios. Hemos sido recreados por el Espíritu Santo, que ha impartido la vida de Dios y ha sido
unido a nuestro espíritu. Si tú eres nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo, tú eres templo del Espíritu Santo. Nos ha dado el bautismo del Espíritu Santo, que es la investidura de poder. Nos ha Gloria a dado la Dios. autoridad en el nombre de Jesús. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado todo para que nos vaya bien. Entonces, que no nos vaya bien no es una opción. Yo he llegado con esa convicción, Jaimito. No es Qué una opción bueno. en la vida, pero lleva un proceso. Vamos por el proceso, atravesemos el proceso, caminemos, maduremos en la fe, nos llenemos de la palabra para hablar la palabra de Dios, las palabras de Dios sobre nuestras circunstancias. Días mejores vienen sobre nuestras vidas. Yo estoy convencido de eso. Alguien Gloria a dice, lo Dios. mejor está por llegar. Yo estoy convencido de eso. Yo creo que ya Qué está lindo. y que tenemos que crecer y extendernos como, como águilas con nuestras alas de fe y alcanzar eso que tiene el Señor para nosotros, para hacer una bendición para todos y decir, mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y si lo ha hecho en mi vida, puede hacerlo en la tuya. No porque sea mejor, no porque esté mejor, no. Es su gracia, es su amor, es su misericordia, es su propósito, es su poder. Y yo me he rendido a eso. Y estoy aquí, listo para animar a otros. Con eso cierro, hermano. No sé si tú puedes dirigirnos una oración, bendecir a las personas. Bueno, y claro, no quiero limitarte. ¿Tienes algo más que compartir en tu corazón? Amén. Dale, hermano, dale. Amén. Claro, yo ya también veo el reloj y sé que ya estamos sobre la hora. De hecho, ya nos hemos pasado. Pero simplemente redondear una idea que tú has mencionado, que es fundamental, ¿no? Cuando yo te preguntaba y decía, ¿qué significa esto de así como prospera tu alma? Y yo decía, esto tiene que ver con la renovación de la mente, pero tú lo has profundizado, ¿no? El asunto de los pensamientos nuestros pueden ser un impedimento. Voy a poner un ejemplo así ágilmente. Yo ya son más de 2 años, estoy en el tercer año que estoy cobrando bono dignidad aquí en Bolivia. Eso quiere decir que hace más de 2 años yo ya he entrado oficialmente a la tercera edad, ¿no? Y claro, a ti todavía te falta, Luchito, pero yo he entrado a la tercera edad. ¿Y qué pasa con las personas que llegan a este punto? Normalmente, ¿no? Empiezan a pensar, pucha, ya soy viejo, ¿no? Ya soy viejo, entonces, ahora, y empiezan a pensar, ya van a venir las enfermedades, los achaques, y empiezan a tener, ¿de dónde vienen todas esas cosas negativas? De la mente, ¿no? Yo recuerdo cuando yo enteré los 60 años, que me empeñé en decirle a toda la gente cuando aplicaba, ¿no? A decirle, bueno, yo ya entraba a la tercera edad, pero es el mejor tiempo de mi vida. Amén. Me mentalicé. Espero en la tercera edad, espero el mejor tiempo de toda mi vida. Los mejores tiempos. Tú sabes que yo he sido atacado con una enfermedad, yo he tenido un diagnóstico muy negativo de cáncer y demás, pero ¿qué me ayudó a sobrellevar todas esas cosas? Ese empecinamiento en mi mente de que yo estoy en mi mejor tiempo, en el mejor tiempo de toda mi vida, mucho más sabiendo que muchos de mis años anteriores los he desperdiciado en una vida de derrota, ¿no? Vidas Mm. de muchos conflictos. Entonces, ¿cómo alguien enfrenta las cosas de una manera positiva? Es cuando, tú lo has dicho muy bien, cuando uno alinea sus pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿Dónde están los pensamientos de Dios? Están acá, en la palabra, en la Biblia, ¿no? Y renovar la mente es algo que a cualquier creyente le va a ayudar si es que nosotros queremos vivir vidas con propósitos y que nos vaya bien entonces. Ese es el tema de nuestra charla de ahora. Hermano, hermana, no sé cuál será tu circunstancia, pero Dios quiere que te vaya bien. Amén. Nunca difames a Dios, nunca acuses falsamente a Dios de que Dios te está mandando las pruebas. No es Dios, es el enemigo. Más bien Dios está de tu lado, hermano. Cualquiera sea la circunstancia que estás pasando, Dios está de tu lado. Pero algo, hermano, hermana, que te va a ayudar a manejarte en esta vida de forma victoriosa es haciendo prosperar tu alma. Mm. Y la prosperidad del alma tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el estudio, la lectura y la meditación en la palabra, y tiene que ver con que tu mente
se alinee a los pensamientos de Dios. Amén. Entonces tú me has pedido que yo haga la oración para cerrar, Luchito. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por todas aquellas personas que van a ver esta y van a escuchar esta nuestra charla. Le decimos al Padre, Padre en el cielo, estamos agradecidos una vez más acá con Luis de que podemos tener este espacio, este tiempo en el que en estas charlas de café nosotros estamos hablando de tu palabra, la Biblia, la palabra tuya, aquello que tú nos has dado, le has dado a toda la humanidad, para que la humanidad entera tenga un testimonio del Dios vivo. Padre, yo quiero pedirte en forma específica por aquellas personas, aquellos hermanos, hermanas, aquellos padres de familia, madres de familia que están atravesando situaciones difíciles. También por aquellos jóvenes, porque los jóvenes están viviendo tiempos muy difíciles también en este tiempo que le toca vivir a la humanidad. Que estas reflexiones, estos temas que hemos tocado en esta charla puedan alumbrar su entendimiento, que tú puedas tocar sus vidas con tu palabra que ha sido transmitida en estas charlas que hemos Amén. tenido. Y te pido, Padre, que tú, cualquiera sea la necesidad que ellos tienen, tú les muestres si están interesados en aplicar los principios de la Biblia a sus vidas. Padre, manifiéstate a ellos, muéstrate a ellos. Si hay alguna persona específicamente que está haciendo suya esta oración, cualquiera sea su circunstancia, manifiéstate tú en medio de sus Amén. circunstancias. Señor, En primer amén. lugar, mencionándole y hablándole a su corazón de que necesita acercarse a tu palabra, de que necesita prosperar su alma, es decir, necesita crecer Oh, sí, espiritualmente. Señor. Pero también, Padre, yo te pido, porque tú actúes sobrenaturalmente sobre cualquier circunstancia que tenga. Si es una enfermedad, si es algún problema de escasez, de alguna necesidad financiera, si es algún problema familiar. En este momento te pido una intervención sobrenatural sobre cualquier circunstancia para aquella persona que está unida a esta oración y que está haciendo suya las palabras y los pensamientos que hemos vertido en esta charla. Padre, obra sobrenaturalmente en su vida, Amén. obra sobrenaturalmente en las circunstancias que está enfrentando. Padre en el cielo, que nosotros podamos seguir siendo un canal para aquellas personas que están atravesando momentos difíciles y que tú puedas decirle de primera mano, tú puedas decirle, yo quiero que te vaya bien en la vida. Amén. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo que hemos tenido con mi hermano Luis y gracias por todos aquellos que han escuchado este programa. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, querido hermano. Queridos hermanos, bendiciones. Vamos a vernos pronto. Vamos a ver si continuamos con este tema o algún otro, pero gracias y bendigo sus vidas, bendecimos sus vidas y les desafiamos y les animamos que compartan esto que colocamos en las redes para beneficio de otras personas. Siempre conocemos gente que necesita una palabra de ánimo, de aliento y ese es nuestro propósito. Así que Dios les bendiga. Jaimito, que Dios te bendiga. Será hasta la próxima, hermano. Que Dios te bendiga, Luchito. Hasta el próximo encuentro. Hasta luego. Amén. Bendiciones.